por una presentación muy bien enfocada y muy clara e ilustrativa. Solamente, a lo mejor, un par de términos que algunos pueden no conocer. La palabra pogrom ya se convirtió en una palabra bastante internacional, pero en general se refiere a ataques y matanzas que ha habido contra comunidades judías en distintas etapas de la historia. De hecho, una de las más llamativas fue en el 1947 en Polonia después del Holocausto. Estuve hablando hace unos días con uno que fue ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, que me contó que en un acto en la Casa Blanca él estaba representando al presidente de Polonia y Obama habló de los campos de exterminio polacos, y el polaco protestó porque dijo que eran campos de exterminio en Polonia, no eran polacos, lo cual es verdad. Y empezamos a hablar un poco del contexto también de la sociedad polaca, en la que ha habido desde luego muchos casos muy llamativos de lo que en Israel se llama los justos entre las naciones, de personas que sacrificaron su vida para ayudar, para rescatar, para salvar a judíos y darles refugio, pero al mismo tiempo le dije al ministro, había también un ambiente en un país donde había 3,5 millones de judíos que al final acabó sin judíos, y a aquellos que volvieron de los campos de exterminio hubo un pogrom en el 1947. Tiene que ser algo muy profundamente arraigado para que esto tenga lugar. Y después la expresión Shoah es la manera que en hebreo es la palabra hebrea para holocausto, ¿no? Y en Yad Vashem, por ejemplo, es el Museo del Holocausto, se llama el Museo de la Shoah al mismo tiempo, y no sé si alguien habrá visto la película documental de Claude Lanzmann, Shoah, ¿no? Que es un intento de documentar algo muy largo y muy especial la historia del exterminio del judaísmo europeo en aquellos años. Doy la palabra a Miguel Ángel y también el micrófono. Con la venia, en primer lugar quisiera tomar la palabra para agradecer a los que han hecho posible que esté yo aquí. Creo que soy la cuota local, ya lo hemos comentado en algún momento. Al ser de la Universidad de Jaén, me da a mí la impresión de que ocupo un poco la cuota territorial. Y, en fin, parece a mí que me va a tocar bailar con la más fea por varias razones. En primer lugar, por intervenir el último, ya estamos muy cansados. En segundo lugar, porque esta intervención que se planteó entre el ayer y el hoy era para haber hablado del ayer, y lo voy a hablar al final, con lo cual hablar del ayer al final es un poco contradictorio, porque, como muy bien se ha comentado aquí, los que me han precedido en el uso de la palabra, los españoles, que procedemos de la monarquía hispánica, hemos sido profundamente no antisemitas, antijudíos. Esa realidad la tenemos que asumir para comprender, no sé si, como bien ha dicho anteriormente Florentino, el que ahora tengamos esa condición de segundo país más antisemita de Europa, pero sí hemos sido uno de los más antijudíos de Europa. Porque efectivamente muchos países de Europa, entre otros Francia y el Reino Unido, durante la Edad Media han expulsado a los judíos, pero no han sido tan actores. En fin, se utiliza el término pogrom, pero en cualquier caso nosotros, y no sé si es un titular, pero sí hemos sido actores de auténticos genocidios contra la población judía. Y no nos tenemos que ir muy lejos de la tierra que estamos pisando. Jaén ha sido una de las aljamas, una de las comunidades judías más importantes, si no de las más importantes de España. Dentro de esa cuna que es Sefarad, la comunidad sefardí jiennense es una de las más importantes, está afortunadamente muy bien documentada, y hay un proceso en función del cual eliminamos a esa población de una manera o de otra,
eliminamos esa comunidad judía que tan rica, tan diversificada hacia la comunidad cristiana. Salieron de las tierras de su nacimiento, de donde nacieron. Chicos y grandes, viejos y niños, a pie o a caballo, en asnos o en otras bestias, o en carretas. Continuaron sus viajes cada uno a los puertos que habían de ir. Iban por los caminos y campos por donde iban con muchos trabajos y fortunas, unos cayendo, otros levantando, otros muriendo y otros naciendo. Fijaos qué contradicción. Otros enfermando. Como lo escribe un cristiano esta crónica de la expulsión, pero no había cristiano que no sintiera pena o dolor, y para ello no quisiera ayudarle, invitándole al bautismo, no solidarizándose de otra manera. Algunos con la cuita, con su desventura, narrando su desventura, se convertían y se quedaban, pero muy pocos, porque los rabinos iban esforzándoles con el ánimo de que cantaran las mujeres, para que los mancebos tañeran sus panderos, para en suma alegrar a la gente, para así poder abandonar la tierra de su naturaleza, Castilla. Eso lo cuenta un cristiano que ve la expulsión de los judíos. ¿Por qué hemos llegado los españoles de la Edad Media? ¿Por qué hemos llegado a tener ese comportamiento? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que en un siglo apenas se haya producido esa desafección con la comunidad? Una comunidad que es anterior a la propia comunidad cristiana que se irradia con la conquista de Fernando III, que es muy anterior. Esta es la pedagogía que de alguna manera voy a intentar enseñarles a ustedes. Se ha comentado anteriormente de que es necesario que hagamos una revisión de nuestra historia. El ayer más profundo es que hemos sido profundamente antijudíos y es necesario intentar comprender por qué, bajo un mensaje de antijudaísmo fundamentalmente religioso, no racial ni político, que son las otras dos etapas del antisemitismo que se están fundamentalmente trabajando aquí, que es la que se genera con los estados-nación, el antisemitismo racial, y el que provoca la creación a través del movimiento sionista del Estado de Israel, ese antisemitismo político o ideológico, sino profundizar mucho más en las razones por las cuales hay un antijudaísmo que se le ha querido vertebrar un marcado carácter religioso, pero que en el trasfondo, para mí queda, que no es solamente un problema religioso, es un problema de marcada cobertura social y económica de una cultura, la cultura sefardí. Una cultura, además, ya no solamente enriquecedora, sino orgullosa. Orgullosa de ser lo que fue y de generar lo que generó para la comunidad hispánica. ¿De dónde procede? ¿Cuáles son los elementos que provocan este antijudaísmo? Porque judíos hemos tenido antes incluso, reitero, de la llegada de los cristianos. Ya teníamos importantísimos judíos en la época almohade, que fueron perfectamente tolerantes. Tenemos una avenida Ben Saprut, que da lugar a la entrada a la universidad, fue uno de los grandes médicos de la cultura judía, en este caso en el Islam. De hecho, hizo carrera en Córdoba, fueron muchísimos a recibir intervenciones médicas de él. De hecho, muchos cristianos erradicaban y criticaban a los judíos, pero luego se sometían a sus operaciones médicas. Hemos tenido una cultura judía muy anterior a la llegada de los cristianos. Tras la desaparición del Califado de Córdoba y la llegada de los reinos taifas, los almorávides tuvieron una actitud contraria y por tanto fueron perseguidos los judíos. Judíos que luego son en cierta medida recuperados por Fernando III en un primer momento de relativa tolerancia. Me van a permitir una primera reflexión, que se me ha olvidado decirla antes. ¿Por qué digo fundamentalmente que no es solamente un problema religioso? Lo ha dicho esta mañana, y además con muy buen acierto y con muy buen criterio, porque se vuelve a producir de nuevo ahora, y es ese efecto pendular que en ocasiones nos demuestra el empirismo de la historia, es el hecho de que cuando, y eso va a ocurrir en la Edad Media española, cuando se producen fenómenos de bonanza económica, es decir, de alegría económica, de bonanza financiera, y por tanto
las corporaciones locales, los concejos, están más o menos económicamente colmados, ha habido cosechas, todo el mundo más o menos está trabajando, no hay, prácticamente se anula el brote antijudío, queda siempre un cierto rechazo a esa comunidad, porque está marginada, porque la hemos marginado, porque las tenemos en juderías, aislados, pero se disipa. Y casualmente, cuando tenemos peste, cuando tenemos brotes de malas cosechas, cuando tenemos brotes de dificultades económicas, de carestía económica, es cuando emergen de nuevo esos brotes antijudíos. Y es cuando esa especie de rechazo provoca una auténtica revuelta con las correspondientes matanzas de judíos. Matanzas que en casi todos los espectáculos que vamos a ver durante el siglo XV están impulsados por la esfera eclesiástica, pero que en el trasfondo, sin perjuicio de que está la esfera eclesiástica ahondando en esas cuestiones de, digamos, antisemitismo o de judeofobia religiosa, en el trasfondo económico están las cartas judiegas, las cartas de pago, las cartas de préstamo, del préstamo que nosotros hemos recibido de los judíos y que tenemos que volver y que mejor es no devolverlas. Y hay toda una literatura jurídica en versión de leyes creadas por el legislador castellano, en el que se utilizan esta identificación para declarar nulas muchas de estas cartas judías que están en el trasfondo de esta cuestión. ¿Quiénes eran los judíos? ¿Cómo llegaron? Es decir, ¿cuál es la actitud o cuál es la naturaleza jurídica del judío dentro de la comunidad cristiana? ¿Cuál es su estatuto? Porque hablamos de la comunidad judía, dentro de la comunidad cristiana es el natural, el súbdito del monarca cristiano, de la monarquía cristiana, pero ¿quiénes son los judíos? ¿Cuál es su estatuto? Pues ellos no son súbditos del rey, son simplemente moradores, con un estatuto especial, tipificados como propietarios. Como el rey es propietario de los judíos. Son de alguna manera sujetos que dependen exclusivamente de ese estatuto por el cual se convierten en moradores de un reino. Son propiedad de la corona. Ese estatuto judío, de alguna manera regulado en muchísimos fueros, generando un estatuto judío, como se ha denominado, va a tener en gran medida los elementos que van a provocar ese profundo aislamiento, esa configuración ideológica que legitima el rechazo social, que ahora voy a intentar hacerle. La legitimidad del asentamiento, es decir, por qué se permite ese asentamiento, es sencillamente la Constitución Pro de los Judíos de 1199, en función del cual ellos se consideran, los cristianos los consideran gentes del libro. Tenemos todos una misma descendencia hebraica, Jesús era judío, y por tanto la diferencia entre unos y otros es la conversión. Ellos no reconocen al Mesías, no reconocen a Jesús como el Mesías, y lo único que necesitamos es perseverancia, pedagogía, para que finalmente las comunidades del libro, que son las judías, que tienen la Torá, que son los 5 primeros libros como ley fundamental del Antiguo Testamento, pues se conviertan. Esa sería de alguna manera la legitimidad, digamos, institucional. Desde el punto de vista de la legalidad del asentamiento, pues imagínense todas las normas jurídicas que generan esa, digamos, estatuto judío. Dos principios generados por la monarquía garantizan la seguridad de los judíos y son fundamentales porque en el momento en el que esos dos principios que voy a hablar ahora desaparecen, auspiciados por la propia monarquía, se produce el gran, las grandes persecuciones, las grandes matanzas, los grandes genocidios contra los judíos. Insisto, no tenemos que irnos muy lejos. Esos dos principios hoy son difíciles de comprender, aunque se empieza a recuperar uno de ellos, es la responsabilidad penal objetiva. Hoy la empezamos a recuperar porque normalmente decimos que es responsable de un delito aquel que tiene voluntad de matar. Sin embargo, hoy en día se está acusando a muchos médicos que en realidad no tienen voluntad de matar, pero que por negligencia, por tanto por responsabilidad objetiva, no ponen los instrumentos necesarios para, pues esa responsabilidad objetiva era muy típica en la Edad Media. ¿En qué consiste? En que si un cristiano mataba a un judío, y este era el privilegio, respondía a toda la comunidad cristiana. De tal manera que un cristiano se tenía muy en cuenta que cometer un delito contra un judío al final respondía a toda la comunidad, con lo cual eran salvaguarda para la comunidad judía.
ese privilegio va a desaparecer en 1377. Con lo cual, en el momento en el que no toda la comunidad cristiana va a responder ante los delitos cometidos por los cristianos contra los judíos, se abre, digámoslo entre comillas, una vía. El segundo principio es el de la autonomía judicial que tenían las aljamas. Es decir, las comunidades judías tenían el privilegio de que cuando se cometía delitos entre los propios judíos, la propia aljama tenía su propia autonomía judicial. No entraba, digamos, la jurisdicción real a practicar ninguna pesquisa, sin perjuicio de que la ejecución de la sentencia sí participaba la Administración de Justicia. 2 años después, en 1380, ese privilegio también va a desaparecer. De tal manera que con cualquier comisión de delito de judío contra judío, también será ahora la justicia real la que intervenga. Por tanto, 2 principios que garantizaban de alguna manera la autonomía en materia de seguridad van a desaparecer. Fruto de ese momento se van a producir los grandes acontecimientos que van a perseguir indiscriminadamente a la comunidad sefardita. En todo este proceso, ¿cómo es la convivencia entre judíos y cristianos? ¿Es aceptable? ¿Es tolerable? ¿Tiene síntomas de intolerancia? Yo creo que fue profundamente intolerante. Fíjense, yo estoy convencido de que fue profundamente intolerante. Y con un proceso ideológico muy simple, ese miedo al otro, el estigma del que hablaba Sami Nair esta mañana, se fue construyendo una imagen que a lo mejor era posible que practicara un judío o 2, o que fuera evidente en uno o en 2, pero se hacía referente a toda la comunidad judía. La imagen del judío sucio. Los judíos no eran sucios, tenían un nivel de sanidad e higiene en sus barrios judíos mucho más elevado que el cristiano. Pero como estaban en barrios aislados, los peores barrios eran las juderías, estrechas, poco iluminadas, pues eran barrios sucios. Y sin embargo el nivel de salubridad e higiene era mucho más elevado. Pero se transmitía ese estigma. La imagen del judío cobarde, el que no sabe defenderse, es que tienen en el estatuto judío que no pueden llevar armas. Y como sanción por su deicidio del que antes se hacía referencia, estaban obligados a poner la otra mejilla. Cristo puso la otra mejilla. Pues esa imagen se hace referencia también en la construcción de ese proceso de estigmatización. Y sobre todo, la imagen del judío avaro, del que hablaba anteriormente el compañero. Esa imagen de que son los creadores de la usura. Ellos no crearon la usura. Las leyes castellanas establecían los tipos máximos de préstamo, como eran los judíos, los que con carácter general prestaban o arrendaban los oficios, pues aprovechaban la coyuntura y simplemente especulaban con esos tipos de interés. Que estaba en el 20%, pues llegaban al 20%, que estaba en el 30%, pero eso eran las leyes castellanas lo que lo permitían. Y con esos elementos se construyó ese estigma que no ha sido posible quitárselo, yo creo que en siglos, no solamente, pero se configura a partir de este momento. Uno de los crímenes más atroces considerado de lesa divinidad era yacer con judío. O que judío yaciera con cristiano. Mediara o no voluntad. En el contenido de injusto no media la voluntad de querer yacer, es simplemente el hecho de yacer. En todo este proceso, en un siglo aproximadamente, entre 1391, del que ya se ha hecho referencia, y la expulsión en marzo de 1492, hay una cantidad de sucesos que nos convierten a los españoles, e insisto, a los jiennenses que estábamos aquí, en el reino de Jaén, en un profundos antijudíos. Yo no voy a hacer referencia a todos ellos porque no quiero cansarles, y porque, entre otras cosas, en fin, es un tema que no sé si entronca demasiado ya a la altura de esta mesa redonda, no sé si entronca demasiado, pero sí quiero hacer algunas reflexiones sobre los acontecimientos que provocaron. Algunos han negado que sean pogroms, en realidad fueron matanzas indiscriminadas, que repiten, con décadas de diferencias de unos a otros, repiten los mismos, digamos, clichés.
las mismas consideraciones, las mismas actuaciones. El que se produce con ocasión de la guerra civil trastámara entre Pedro I y Enrique II, los judíos se les acusa de que son partidarios de Pedro I. Jaén, casualmente, es ocupada por Pedro I. Por tanto, los judíos jiennenses estarán estigmatizados porque tras la liberación de Jaén y la llegada de Enrique II van a ser perseguidos. La persecución es mucho más política que religiosa, es una persecución política, pero en el trasfondo de todo eso está el enriquecimiento de la comunidad judía, porque muchas cartas judías van a desaparecer, y no solamente eso, van a ser vendidos toda la comunidad judía de Jaén como esclavos al reino de Granada. ¿Cómo conseguirán liberarse de ese cautiverio? Pues casualmente, porque uno de los oficios en la frontera de Granada, en fin, ya sabéis que entre el reino de Jaén y el reino de Granada ha habido 2 siglos y medio de vida en la frontera, una de las instituciones más tradicionales, que es la del que liberaba, el que negociaba el cautiverio, que era el alfaqueque, muchos alfaqueques eran judíos. O incluso conversos, que a colación de algunas de las grandes matanzas se convirtieron forzadamente. El segundo acontecimiento tiene lugar en 1391. Este sí que es una especie de antijudaísmo religioso, porque fue impulsado por un eclesiástico. Irradia en Sevilla, se transmuta a Córdoba y de ahí prácticamente hasta Cataluña, hasta toda la comunidad de Aragón, arrasando todas las aljamas. Solo en la aljama de Sevilla se contabilizan, y esto es, en muchas ocasiones somos conscientes de la dificultad de contabilizar estos datos, 4.000 asesinatos. Solo en la comunidad sevillana. No quiero imaginar lo que va a ocurrir conforme esa mancha roja de asesinatos vaya recorriendo Baeza, Úbeda, Jaén, Andújar. Imaginen. Hay tal grado de limpieza étnica, aunque la razón no sea étnica, sino supuestamente religiosa, que lo que más nos choca, y esto se va a repetir luego en 1473, es que no se persigue a los responsables. No hay ningún tipo de responsabilidad criminal por ningún responsable. Es decir, es prácticamente una especie de limpieza social por una necesidad que se articula el principio religioso para ocultar el verdadero principio, que es el socioeconómico. Y esa es una realidad que se repite permanentemente. En tiempos de Juan II, después de esta especie de limpieza étnica, o hay conversión o eres asesinado. Esto es lo que va a ocurrir en 1391. Les voy a contar, en 1390, en julio, un judío castellano se bautiza libremente, Salomón Alevi, se bautiza como Pablo de Santa María, fue uno de los principales antijudíos. Esto es una, digamos, contradicción que se repite. Muchos judíos que se convierten voluntariamente al catolicismo, al cristianismo, van a ser los más proclives hacia la persecución de sus correligionarios, de sus antiguos nacionales, digámoslo así. Escribe una carta al jefe de la comunidad, al obispo de Burgos, comunica por carta a José Forabuena, maestro judío de Navarra, que simplemente se ha convencido de que ha llegado el Mesías. Este converso realizará el famoso Estatuto de 1432, de 1412, en el que se van a establecer una serie de leyes imposibles para la comunidad conversa. ¿Hubo judíos que sobrevivieron a esas matanzas de 1391? Sí. ¿Cómo quedaron? Pues en una situación aislada. Son los que sobrevivieron, se ha desmontado, digamos, toda su comunidad socioeconómica, se mantienen y nace otro problema nuevo, el converso. Ahora la persecución no es contra el judío, que sigue creciendo, sigue generando sus costumbres y sus tradiciones, pero solapadamente. Ahora la persecución va a estar contra el converso. ¿Por qué? Porque las matanzas, digamos que en el problema converso se van a plantear fundamentalmente dos cuestiones. Una, la de aquel que no tiene en la religión en sí, el viejo judío, que la religión la concibe como un problema secundario, él simplemente vive en Sefarad,
es judío y por tanto sigue sus ritos y sus tradiciones judías, pero la cuestión religiosa no es la importante. Digamos que es una especie de cuasi agnóstico, simplemente se convierte por salvar la vida. Pero luego sí va a existir una comunidad muy importante de judíos que se convierten forzadamente, que siguen siendo judíos y que se les va a denominar los judaizantes. Contra ese fenómeno social, la ignominia castellana, la ignominia cristiana, no dejará títere con cabeza hasta su definitiva expulsión. Y lo que caerá después, antes lo comentaba alguien, que yo no voy a entrar en ello, con los estatutos de limpieza de sangre entre los cristianos nuevos y los cristianos viejos. Ese es el fenómeno que va a ocurrir con la Casa de Israel en Castilla, fundamentalmente desde esta gran matanza de 1391. O el bautismo, eran los bautizados de pie, como se les apellidaba, porque eran gente adulta, o la muerte. Estaba la muerte o la conversión. No había más. Los que consiguieron sobrevivir, pues mantuvieron sus ritos. Precisamente, algunos de los que consiguieron sobrevivir, fueron hábiles y se acercaron en cierta medida a la monarquía. Gracias a ellos, y esta es la doble contradicción que va a tener su actitud, consiguieron salvar a la comunidad judía y en parte también a la comunidad conversa, porque no solamente se sirvieron de auténticos banqueros que financiaban cualquier campaña de los reyes. En ese sentido, por ejemplo, la actitud de Abraham Benveniste en la corte de Juan II es fundamental, ahí lo podemos ver claramente, su actitud, que es el que va a permitir los grandes takanot, las grandes ordenanzas en favor de las comunidades judías de Sefarad de 1432, en el que se vuelve a reconocer esa comunidad judía en Castilla, va a ser fundamental su actitud, pero sin embargo, esa actitud en defensa de la comunidad va a tener un elemento contradictorio. Fortaleciendo el poder real desde el punto de vista económico, el poder real va a consolidar su máximo religioso, que es el cristianismo, que es el futuro de lo que les ocurre en 1491. Tenemos aquí otro acontecimiento que solo voy a hacer una muy breve referencia a él. Ese simbolismo de vinculación de la comunidad judía, de la comunidad conversa, con las grandes finanzas del Estado y sobre todo que son financieros del Estado, se va a notar en Jaén con uno de los personajes más relevantes del mismo, que es Lucas Diranzo. El varón conde y condestable, el gran apadrinado de Enrique IV, va a ser un gran defensor de la causa conversa, un gran defensor de la causa conversa que le va a enfrentar al mismo obispo. De ese enfrentamiento contra el obispo y de lo mismo que ocurrió en 1391, que ahora va a ocurrir en Córdoba en 1473, en 1473, que es simplemente una pequeña mecha que enciende la llama, una sencilla procesión de una virgen, provoca un acontecimiento que es una judía que sale al balcón, nadie dice si se da cuenta o no y tira agua y le cae a la imagen. Provocó tal revuelta contra los judíos que salpicó de nuevo a toda la comunidad sefardí de Andalucía, donde se han practicado las mayores persecuciones, no lo olvidemos aquí en Andalucía fundamentalmente, que también llegará aquí a Jaén. En esa persecución contra los judíos, el que más capacidad de poder tenía en Jaén, que era el condestable Lucas Diranzo, provocó su asesinato. Su asesinato por un arquero en la propia, oyendo misa en la propia iglesia donde está actualmente la catedral de Santa María, en lo que es la catedral actualmente. Había allí una iglesia en el altar mayor. Él, escuchando misa, un domingo a las 10 de la mañana fue asesinado. Lo dramático de este ejemplo, al igual que el que ocurrió un siglo antes, prácticamente, en 1391, es que nadie fue responsable. 2 días después del asesinato de Miquel Lucas Diranzo, se reúne la corporación local para establecer el expolio, para regular el expolio a la comunidad judía. Realmente la religión, en todos estos aspectos, ha estado ahí latente como lo que justifica la realidad, pero la realidad por debajo esconde otra realidad mucho más sonora. Fruto de ese fenómeno, esto es imparable. Fray Alonso de Espina es el encargado de empezar a redactar los grandes libros antijudíos. Hay toda una literatura antijudía. Gonzalo de Estúñiga regala a su propia catedral un libro contrario a los judíos, totalmente antijudío. Empieza a generarse
toda esa oposición antijudaica, anticonversa y que denuncia de alguna manera la creación de la Inquisición, de la que yo no voy a hablar prácticamente nada, pero que es muy contradictoria los dos posicionamientos que hay entre, de alguna manera, pues la posición de los que han trabajado esta cuestión desde Europa, los grandes hispanistas, como por ejemplo Joseph Pérez, que es francés, o el británico Henry Gaiman, o incluso el español José Antonio Escudero, a la opinión que tiene tan compleja, tan diversamente compleja, como por ejemplo la tenía el que es actual, el que fuera, porque ya falleció casualmente, si no recuerdo mal, en marzo de este mismo año, que es Benjamin Netanyahu, que es el padre, el historiador que es padre, o que era padre, del actual primer ministro, por segunda vez primer ministro, Benjamin Netanyahu. Él escribió que la Inquisición fue la continuación política del exterminio de la comunidad de Sefarad. Ese fue el instrumento político para continuar con esa, digamos, exterminación. Como no se consolidaba la exterminación porque el problema estaba subvertido en el mundo converso, la única opción era la expulsión. O te convertías para ser buen cristiano o te expulsaban. Hoy, porque leemos, porque lo que somos historiadores del derecho, cuando leemos las normas y nos preguntamos por qué se dictan aquellas normas, intentamos ponernos en la realidad de aquel momento. Pero si hoy marginamos esa retrospectiva histórica, el decreto de los Reyes Católicos es absolutamente desternillante. Es una aberración desde el punto de vista jurídico, aboga porque todos los males de la comunidad cristiana en Castilla han sido provocados en función de ese principio de responsabilidad objetiva por los judíos. Ya sabéis que les da 4 meses para marcharse, que luego Fray Tomás de Torquemada, autor material, no del decreto final, pero sí del tronco del decreto, el gran inquisidor general, da 10 días más. Ya se había conseguido que la Inquisición expulsara a la comunidad conversa y a la comunidad judía de Sevilla, lo había conseguido unos años antes, y de alguna manera pues, este es el sentimiento que se genera de esa progresiva huida, marcha, de esa nueva diáspora de la comunidad judía en España. Una comunidad judía rica, una comunidad judía no rica porque fuera en numerario, no me refiero en numerario, sino en sí en la cultura una cultura rica que desgraciadamente la cultura cristiana no supo asumir y provocó su definitiva expulsión.